Sí, en realidad estamos hablando de un nuevo impuesto que no lo está. Es probablemente el impuesto o el tributo más antiguo en el mundo. Sus orígenes se remontan al siglo XVII, en 1624 en Holanda, y luego lo tomaron los españoles, se lo trajeron a la colonia y rigió en el territorio, en nuestro territorio desde el año 1638. El inmediato antecedente de esta nueva ley, la ley 2997, que lo impone para todos actos a título oneroso en la ciudad de Buenos Aires, es la ley nacional 18.524, que rigió desde el 1 de enero del año 1970 hasta el 31 de enero del año 1993. Es decir, que hace poco más de 16 años esta ley comenzó, la ley de la Ciudad de Buenos Aires, la modificación al Código Fiscal por la ley 2997, comenzó a regir a partir del 13 de enero de este año. Por lo tanto, hace poco más de 16 años que no existía esta versión del impuesto a nivel amplio, completo, como lo llamamos nosotros, referido a todos los actos y contratos a título oneroso en general. Si bien es cierto que en todas las jurisdicciones provinciales se mantuvo todos los años, desde hace muchísimos años, sin modificaciones prácticamente, ¿no? Y esto es, de alguna manera, prácticamente copia del que rige en la provincia de Buenos Aires, con algunas diferencias, y casi igual al que rigió en la capital federal por la Ley Nacional 18.524 y territorios nacionales, con algunas pequeñas adaptaciones o modificaciones. Y bueno, lo que sucede es que los contratos publicitarios son contratos a título oneroso. Consecuentemente, todos los contratos publicitarios que estén formalizados en Capital Federal o formalizados en extraña jurisdicción, que se llama, es decir, en otra jurisdicción, ya sea provincial, inclusive en el exterior del país, que tengan efectos en la Ciudad de Buenos Aires, están grabados. Y si tiene efecto cuando se realizan actos jurídicos en la Ciudad de Buenos Aires, esos pasan a estar grabados siempre y cuando se estén cumplimentando los presupuestos de hecho que establece la ley del impuesto. Normalmente estos contratos se dan formalizados entre presentes, o sea, cuando las dos partes están presentes en el mismo momento y en el mismo lugar, o entre ausentes, o lo que llama la ley por correspondencia, que es lo que normalmente conocemos en el negocio publicitario como las propuestas, estimaciones de costos, presupuestos, órdenes de pedido, de contratación, o pautas de contratación, etcétera, ¿no es cierto? Cualquier documento en el cual las partes estén haciendo propuestas. Y lo que es importante entender que las propuestas acá pueden partir de una parte a la otra, no necesariamente del que vende, sino del que adquiere, o del locador, o del locatario, o del prestador, o del prestatario, ¿no es cierto? Los dos son responsables solidariamente del impuesto. Lo que la ley no establece es la proporción. Los pactos que tiene cada una de las partes son independientes, son ajenos al fisco. Lo que sí establece algo muy interesante que las leyes anteriores no decían, y que es que en el caso que a una persona le encuentren un documento de infracción, se lo van a cobrar al tenedor del documento de infracción, pero tiene el derecho a repetir de la otra u otras partes que estén firmando el instrumento, la proporción o la participación que le correspondió en el acto. Que antes normalmente se decía, bueno, si son dos partes, es un contrato bilateral, intervienen dos partes, salomónicamente el 50% cada uno. Bueno, esto da una pauta muy interesante, sobre todo en el negocio publicitario, donde a veces las participaciones o las proporciones que tienen las partes no están referidas a un 50% o divisible proporcionalmente en función de la cantidad de partes, dos, tres o las que fueran, ¿no? Yo creo que lo primero que tienen que entender esto es que no es ajeno, la irrupción del impuesto de sellos no nos tiene que hacer modificar toda la operatoria comercial, jurídico y fiscal, o toda la instrumentación que ha demandado tantos años para una operatoria comercial, jurídica y fiscal. De alguna manera no se puede hoy reemplazar la documentación que está vigente por una nueva documentación que directamente no paga el impuesto, porque a lo mejor estamos pecando en algo o equivocándonos en algo porque la necesitamos a otro tipo de efectos. Consecuentemente hay que hacer un análisis muy detallado de la situación.
Yo lo que recomiendo, nosotros que estamos recomendando a toda la gente, aparte de concientizarlas en este momento del problema, es respecto de un análisis muy detallado de cómo operan, partiendo del circuito administrativo operativo, de la documentación que emiten y que reciben, con ese análisis determinar cuál es la situación y cómo se quiere operar. Y en esto es muy importante decir, no tienen que decir los asesores impositivos solamente. En esto requiere la intervención de la dirección de la compañía, los asesores legales, conjuntamente los asesores impositivos. No es privativo una solución general para todo el mundo, si bien hay consejos generales o formas de instrumentación que pueden ser de carácter general, porque cada uno sabe cómo quiere manejar su operatoria de acuerdo a sus clientes, proveedores, etcétera, ¿no es cierto? O sea que no hay una solución, pero sí es muy importante tener en cuenta que a menor impuesto, menor seguridad jurídica y viceversa. Por lo tanto, no es cuestión en este momento que tiremos toda la instrumentación de los papeles y hagamos de esto toda operación verbal, sino que se pueden perfectamente instrumentar las operaciones consiguiendo un equilibrio entre menor pago o poco pago o no pago del impuesto y una correcta instrumentación a efectos jurídicos y comerciales.